Muchas gracias y buenas tardes. Es un placer estar aquí en Oviedo y formar parte de este conjunto de premios tan emocionantes. Yo conocía este premio porque un amigo, Antonio Damaso, lo ganó hace varios años. No se conoce tanto quizás en mi país, pero está claro que es más que conocido en España, en el mundo hispano, digamos, y en Europa. Y lo único que tiene que hacer es examinar la lista de galardonados para dar cuenta del honor tan grande y tan especial que supone. Para mí es un gran honor y también me siento humilde ante el recibirlo. Ahora, me interesa el hecho de que se conceda en el área de las ciencias sociales. Me formé en las ciencias sociales. En los Estados Unidos se llamaba las relaciones sociales. Era un tema que abarcaba la psicología, antropología, la sociología, con algo de economía y ciencias políticas añadidas para mayor interés. Hoy en día la gente suele estudiar tan solo uno de estos temas y la mayoría de los premios se darían a alguien en el campo de psicología o de economía. Pero para mí es muy agradable llevar un premio con el nombre de Ciencias Sociales, porque yo creo que estas distintas disciplinas o subcampos, digamos, dialoguen entre sí. Y si se quiera comprender cualquier tema humano de cierta complejidad no se puede abordar solo como psicólogo, como sociólogo, como economista, sino que hay que mirar bajo el prisma de todas estas disciplinas. Creo que lo que quiero decir es que me honraría mucho recibir un premio en el área de psicología, pero me siento más fiel, más sincero respecto a mi propia formación al recibir un premio dedicado a las ciencias sociales. Otra cosa que me gustaría añadir sería que la mayoría de los medios han centrado su atención en mi teoría de inteligencias múltiples que se desarrolló hace unos 30 años. Y desde luego es por lo que más me conocen. Pero tenía una vida antes de las inteligencias múltiples y una vida después de las inteligencias múltiples. Me encantaría hablar de cualquiera de estas tres vidas en el momento de abrir la palabra a vosotros, que es ahora mismo. Ya pueden empezar con las preguntas. Muchas gracias, profesor. Empezamos. Sí, atrás, Televisión Española. Hola, Paz Casariego, Televisión Española. Me gustaría saber si, atendiendo a su teoría de las investigaciones, de las inteligencias múltiples, ¿qué cree que debería cambiar el actual método que se emplea de enseñanza en las escuelas si ésta se aplicara? Es decir, ¿cómo debería ser la enseñanza en los colegios y en las escuelas si se tuviera en cuenta su teoría? ¿Qué debería cambiar? Through most of human history, education has been a selection mechanism. Not everybody got to be educated, and una educación reglada y al escolarizarse los colegios se diseñaban para elegir a aquellos que iban a ser líderes o estudiosos o que podrían ocupar ciertas funciones profesionales. Hoy en día en todas partes no podemos depender solo de la educación para la selección. Tenemos que utilizar la educación para alcanzar a todos y cada uno de los niños y no solo una élite de algún tipo u otro. Cuando hay una clase bastante grande, es muy difícil individualizar la educación y, sin embargo, la teoría de las inteligencias múltiples implica que hay que prestar atención a cómo aprende cada niño y presentar la materia al niño de manera que pueda comprenderla y después valorar otra vez teniendo en cuenta las distintas inteligencias de cada niño. Lo que es muy especial en esta época, el siglo XXI, es que es la primera vez en la historia de lo humano que podemos individualizar la educación para todo el mundo. Esto se debe a los dispositivos digitales. Ya no tenemos un profesor con 30 o 40 alumnos y que tiene que enseñar álgebra o la historia de una forma. Podemos presentar los mismos temas u otros
de muchas maneras distintas, mediante los ordenadores, los dispositivos inteligentes. De igual modo, en la época de la web 2.0, la gente de cualquier edad puede presentar sus conocimientos de manera que les resulte más cómodo para ellos. Entonces, para resumir, en el centro de la teoría de inteligencias múltiples tiene que ver con la individualización para alcanzar cada niño y la pluralización, es decir, presentar las cosas de muchas maneras distintas. Y si bien antes solo se ofrecía a una élite, ahora está disponible a cualquier persona en cualquier lugar con acceso a los dispositivos digitales, que ahora es la mitad del mundo por lo menos, y en breves ya alcanzará al mundo entero. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo García del periódico La Nueva España. En tiempos de crisis, aquí en España hay una polémica importante por los recortes en la inversión en educación. Usted ha sido especialmente crítico con el sistema educativo de su país, el norteamericano. No sé si, de alguna forma, el peligro de esos recortes en la inversión educativa se están produciendo también en los Estados Unidos, como se produce en España y en otros puntos de Europa, por hacer alguna referencia cercana a nosotros. En los Estados Unidos hay un déficit del gobierno federal muy importante. Entonces, de aquí en adelante, todo sufre recortes. La mayor parte de la educación en los Estados Unidos recibe su financiación a nivel local, es decir, ciudad o estado, pero a estos niveles también se están haciendo recortes. Y aquí voy a meterme un poco en la política. Lo que se recorta siempre refleja los valores y las elecciones de cada uno. A mí me sorprendería mucho que estuviesen recortando en educación en Singapur, porque creo que ahí se dan cuenta de la importancia de la educación para la salud de ese país. En los Estados Unidos, dos cosas. En primer lugar, hemos gastado entre 1 y 2 trillones de dólares en varias guerras, ya conocen estas guerras. Y en segundo lugar, estamos en una situación en la cual el 1% superior del país tiene el mismo dinero que el 40% inferior. Esto es cuestión de valores, por lo que no hay motivo por el cual haya que recortar la educación, que supone construir para el futuro. Pero si se quiere tener guerra, si se quiere tener más billonarios, no se puede apoyar todo. Esta es una respuesta política, no es una respuesta científica. Siguiente pregunta. Soy Javier Rodríguez del País. Quería preguntarle por su último libro, publicado al menos en España, sobre la verdad, la belleza y la bondad. Y quería preguntarle si cree que, por una parte, hay que admitir la multiplicidad y cómo convive esa multiplicidad de miradas con una defensa de esos valores en un tiempo que él mismo llama posmoderno. Me alegro saber que mi libro ya se haya traducido aquí. Estoy agradecido a mi editor, Paidós, y también a usted por señalármelo. Yo creo que cualquiera que escribe acerca de la educación tiene que hacerlo a la luz de lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Y por eso me interesan mucho los medios digitales, como he comentado ya. Por esto me interesa mucho
la crítica postmodernista que desafía el derecho de cualquiera para afirmar lo que es hermoso, verdadero o bueno. Creo que tenemos que ser conscientes de estos desafíos filosóficos y también los desafíos tecnológicos. Cuando hablo de los medios digitales, hoy por hoy se puede colgar cualquier cosa, se puede modificar, se puede cambiar. Casi no hay estabilidad. Todo está en una situación de gran fluidez. Se podría decir, bueno, olvidémonos de la verdad, de la belleza y la verdad. Yo empiezo el libro, por ejemplo, de la descripción de una catedral en Chartres, que para muchas personas hace 7 siglos era síntesis de la verdad, lo hermoso y la bondad, y eso parecía muy sencillo. Lo que sabemos ahora es que la verdad no es lo mismo que la belleza, y la belleza no es lo mismo que la bondad. Pero lo que he intentado hacer con mi libro es explicar cuáles son los aspectos de la verdad, la belleza y la bondad podamos defender en el siglo XXI para darles una respuesta específica. Yo creo que las probabilidades de descubrir lo que es verdad son mayores que nunca, porque ya no hay secretos. Todo está a la luz del día, pero hay que trabajar. Nadie le va a dar la verdad, ni en el país ni en ningún sitio. Hay que trabajar duro para alcanzarlo. En cuanto a la belleza, la idea de los cánones unificados de belleza que va directamente, el cuadro que va directamente al Prado, ya no se mantiene. Pero lo maravilloso de la belleza es que cada uno puede ensamblar su cartera, digamos, de belleza sin hacer daño a nadie. Yo digo que la verdad es convergente, es decir, podemos converger en lo que es verdad, mientras que la belleza es divergente, es decir, que cada uno podemos tener nuestra propia estética. Y esto es fantástico. Entonces, esto nos deja con la bondad. Llevo así unos 15 años intentando determinar qué es un buen trabajo o buena ciudadanía. Un ejemplo. Algunos ejemplos de bondad se remontan en la Biblia, cómo tratamos al prójimo, los 10 mandamientos, se sigue la regla de oro y más o menos nos dice cómo tratar a las personas con las que nos encontramos a diario. Hoy en día, como profesionales y como ciudadanos, no solo de Oviedo, de Asturias, sino del mundo, tratamos con un montón de personas y no conocemos a todas estas personas. Son personas que son distintas a nosotros respecto al aspecto y sus antecedentes. Entonces, el reto para la bondad es cómo sobrevivir en el mundo con personas a las que no conocemos como vecinos. La historia del siglo XX no es muy prometedor en ese sentido. Y cuando vengo a España pienso en la guerra civil y la época fascista. Pero a mí me conmueve saber que en los últimos 35 años el país ha podido acoger las instituciones democráticas y si bien ahora se está sufriendo, al igual que casi toda Europa, que estamos en una crisis económica, la mayoría de la gente no coloca a España en el mismo lugar que países como Grecia, que infligieron sus propios daños. Eso es un final bastante político, pero lo demás está en mi libro. Gracias por la pregunta. Siguiente pregunta. Sí. Buenas tardes. Continúa un poco la pregunta anterior. Maite Pascual, de Televisión Española. Hablaba usted de su libro, de que comienza ejemplificando la belleza en la Catedral de Chartres. Supongo que no es una casualidad, porque no solo esa catedral es el epítome de la belleza, sino que también es el epítome de un conocimiento, una sabiduría antigua que aún no hemos sabido descifrar. ¿Debemos también aprender de la historia, señor Carnet? Reaprender de la historia. De hecho, yo empecé como historiador. Pienso en todo en términos históricos. El historiador británico Timothy Ash ha afirmado que el problema con los Balcanes es que hay demasiada memoria histórica y en los Estados Unidos el problema es justo lo contrario, que escasea.
Yo creo que todo ser humano serio tiene que saber algo acerca del pasado de su país, de su grupo, su etnia del mundo. A veces hay narrativas que se compiten. Hay más de un pasado para España, al igual que para la mayoría de los países. Pero creo que lo que es muy sano acerca de algunos los países más nuevos, como Australia, los Estados Unidos, Canadá, es que no nos sentimos lisiados, digamos, por nuestra historia. De hecho, hace 150 años había esclavitud. No quiere decir que tengamos que mantener la esclavitud hoy en día. Todo el mundo conoce el dicho popular que dice, aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Uno no quiere ser como un disco rayado. Hay que aprender de la historia, pero mejorar para la siguiente vez. Y es mi perspectiva acerca de lo que significa ser un buen ciudadano o un buen trabajador. Todos nos equivocamos en nuestro trabajo y como ciudadanos también. La pregunta es si podemos aprender de estos errores, si lo podemos hacer mejor la próxima vez. Entonces, esa es nuestra historia personal. Tenemos que reflexionar sobre nuestra propia historia, no sentirnos lisiados como consecuencia. Mi padre era así, yo tengo que ser así, sino decir, mi padre ha cometido estos errores y yo he cometido estos errores, por lo que tengo que hacerlo mejor la próxima vez. Espero que esa responda a tu pregunta. La señora con las gafas creo que tenía una pregunta. Hola, buenas. Yo soy Lucía González del Mundo. Yo le quería preguntar también, hablando al hilo de su libro y de esta crisis de lo que es la verdad, la belleza. Bueno, también en parte hay una crisis de ética y en parte también hay una crisis de la psicología colectiva. Yo le quería preguntar específicamente por eso, al hilo de la crisis. En España tenemos más de 4 millones de parados y eso en parte está afectando a la psicología colectiva, a la psicología como país. ¿Cómo podemos avanzar a partir de que eso haya sido dañado? Gracias. Creo que hay que plantear esa pregunta tanto a nivel de la psicología individual, así como desde la perspectiva del espíritu nacional. Creo que es muy importante lo que hacen los líderes en cada país y los líderes pueden ser políticos, pueden pertenecer a los medios, pueden estar en el mundo de las finanzas y saber que estos líderes tengan conciencia de estos problemas, intentar luchar y que ellos mismos hagan sacrificios. Creo que esto envía una señal muy importante a nivel del liderazgo. Es la primera semana en los Estados Unidos en la cual los líderes de Wall Street han reconocido que quizás comprendan algo de las personas que están manifestándose ahí. Bueno, es un comienzo. Ha llegado el momento de dejar de atacar a los manifestantes que representan con mucho la mayoría del país y ha llegado la hora de mostrar empatía para con ellos. Esto es lo que hay que hacer a nivel de liderazgo. Sabrán que el presidente Franklin Roosevelt alcanzó la presidencia en el momento de la peor depresión de la historia de los Estados Unidos, pero dio a la gente esperanza. Lo que él dijo fue: lo único que tenemos que temer es el temor en sí. Y un compañero mío con el proyecto Good Works hemos publicado un artículo que se llama Más allá del miedo y la avaricia. Entonces hay que decir que hay que superar el miedo, pero tampoco se puede aceptar esta avaricia en nuestros tiempos. Cuando llegamos a nivel más individual, es descorazonador, digamos, no tener un puesto de trabajo y, por supuesto, hay que ayudar a los parados a descubrir lo que a lo mejor sean capaces de hacer. Pero no se puede buscar un trabajo 12 horas diarias. Yo creo que Arianna Huffington ha escrito un libro muy interesante en el cual habla de los parados, pero aún así contaban con un lugar donde vivir con sus padres, por ejemplo. Iban a trabajar con los que estaban parados y trabajaban con ellos y a lo mejor los parados con algún tipo de hobby lo desarrollaban aún más. No merece la pena estar en casa o en la calle compadeciendo
partiéndose de uno mismo. Ayudar a las personas a encontrar cosas que ellos puedan hacer para ayudar a los demás y para también aumentar y fortalecer sus propias destrezas es lo mejor que se puede hacer. Sabemos, a partir del trabajo del economista Keynes, que se pueden hacer cosas tanto a nivel de cada país y a nivel de la Unión Europea o en América Latina. Hay cosas que se pueden hacer para mejorar la salud económica de toda una región. Esto requiere una falta de egoísmo. Esto lo hemos visto en Alemania contra Grecia. Alemania no tiene muchas ganas, digamos, de cubrir los déficits por la mala gestión económica de Grecia, pero si se permite que los países más pobres de la Unión Europea se pierdan y se mueran, eso no es bueno ni para la Unión Europea ni para el mundo. Entonces, yo creo que hay que tener un cierto nivel de falta de egoísmo a nivel nacional. Ojalá tuviese una mejor respuesta para su pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Pache Merayo del diario El Comercio de Asturias. Yo quería preguntarle por la puesta en práctica de los resultados de sus trabajos en la inteligencia múltiple. Quería saber si las escuelas inteligentes o la escuela inteligente en singular, no sé cómo lo llaman, ya han tenido frutos y si alguna vez llegarán esos métodos de educación al resto del mundo. Una respuesta sincera sería que yo personalmente no he promovido, digamos, la utilización de las inteligencias múltiples en las escuelas, pero en todas partes del mundo la gente ha recogido estas ideas para intentar desarrollar programas de inteligencias múltiples. Publicamos un libro que se llama Inteligencias múltiples en todo el mundo. Teníamos 42 estudiosos de muchos países en los 5 continentes del mundo que escribían acerca de sus experiencias con estas teorías en los colegios, los museos, etcétera. Acabo de volver de Polonia, donde tuvieron el proyecto más grande que haya financiado la Unión Europea, unos 15 millones de euros, para introducir las inteligencias múltiples en 2.700 colegios. Este es todo un hito. Por un lado, me siento muy orgulloso y muy feliz de cosas que se hacen en nombre de las inteligencias múltiples. Sin embargo, el colegio es algo muy complejo y las personas somos muy complejas. Es muy difícil demostrar que una persona que haya asistido o haya estudiado en un colegio de inteligencias múltiples y que haya tenido más éxito que uno que no, porque hay muchas cosas que difieren entre colegios. Hace cosa de 7 años me despertó por la mañana un periodista de la BBC. El periodista dijo, Dr. Gardner, las puntuaciones en los exámenes han subido en Gran Bretaña. El ministro David Miliband, el ministro de Educación, ha dicho que es porque los profesores creen en las inteligencias múltiples. Quiere aparecer en la BBC. Es una diferencia de 5 horas. Fui a Internet, lo leí y tal. Y entonces dije, vale, de acuerdo, accedería a una entrevista en la radio. Entonces, dije que si suben las puntuaciones en los exámenes en Gran Bretaña, me encanta que me den el mérito a mí, pero si bajan, no estoy dispuesto a aceptar la culpa, digamos. Al decirlo, lo que quería decir es que creo que mis ideas son útiles para los alumnos, los padres y los profesores. Es difícil ver que sería dañino tener en cuenta estas inteligencias múltles y enseñar de distintas formas. Pero esto no es igual que comparar 2 abonos distintos en 2 tierras distintas. Sería como dar 2 pastillas distintas a un grupo control o un grupo no control. No se puede controlar las escuelas al igual que se pueden controlar los experimentos médicos o agrícolas. Lo único que podemos hacer es examinar toda la imagen completa, global, y ver si
las personas que utilizan los planteamientos de inteligencias múltiples si sienten que son efectivos, si los niños acuden al colegio, si les gustan, si florecen, si se convierten en líderes. Es algo que oigo a menudo porque y es fantástico que suban los exámenes, los resultados, pero si uno quiere que suban los resultados del examen, hay que formar a los niños a responder las preguntas de un test. No quiero yo vivir en una sociedad en la cual el único objetivo es subir los resultados. Francia prefiere tener el lugar 23 en el PISA, si Alemania está el 24, si prefieren eso que ser el número 2 según el ranking del PISA si Alemania ocupe el primer lugar. No deberíamos estar así en cuanto concierne a las vidas de nuestros hijos. Agradecemos al profesor Garner sus palabras, su presencia en esta sala. Les recuerdo que a continuación participará en el Teatro Palacio Valdés de Avilés en un encuentro con el público junto a Eduard Punset. Gracias a todos por venir.